¿Te has preguntado alguna vez por qué hay cristianos que aparentan ser piadosos, que asisten fielmente a la iglesia, que oran regularmente, que incluso sirven en ministerios, pero sus vidas no tienen el poder sobrenatural que deberían tener? ¿Por qué sus oraciones parecen rebotar contra el techo sin llegar al cielo? ¿Por qué experimentan sequedad espiritual constante a pesar de sus esfuerzos religiosos? ¿Has notado que muchos creyentes viven en derrota espiritual crónica, luchando con los mismos problemas año tras año, sin experimentar la libertad y la victoria que Cristo prometió, como si hubiera un bloqueo invisible entre ellos y las bendiciones de Dios? ¿Acaso no te has cuestionado por qué algunos cristianos, que externamente parecen tenerlo todo en orden espiritualmente, de repente enfrentan crisis devastadoras, enfermedades misteriosas o tragedias inexplicables que parecen venir de la nada? Hermano mío, hermana mía, si en este momento sientes que a pesar de tu vida cristiana hay algo que no está funcionando correctamente en tu relación con Dios, si experimentas una distancia espiritual que no puedes explicar, si tus oraciones no tienen la efectividad que deberían tener, si sientes que hay un pecado oculto en tu corazón, pero no puedes identificar exactamente qué es, necesitas entender algo que puede salvar tu alma eterna. Existe un pecado tan sutil, tan aparentemente normal, tan aceptado culturalmente incluso dentro de la iglesia, que millones de cristianos lo practican diariamente sin darse cuenta de que está bloqueando completamente su relación con Dios y poniendo en peligro su salvación eterna. ¿Será posible que este pecado secreto sea tan engañoso que incluso creyentes sinceros lo justifican como algo natural o comprensible? Habrá una transgresión específica que Cristo mismo identificó como tan grave que puede cancelar el perdón divino y enviar a una persona directamente al infierno, sin importar cuántas otras cosas buenas haga en su vida cristiana. Te aseguro que lo que vas a descubrir hoy va a confrontar tu corazón de manera radical. Va a exponer áreas de tu vida que creías que estaban bien delante de Dios, y va a darte la oportunidad de arrepentirte de algo que posiblemente has estado cargando durante años sin reconocer su gravedad mortal. Si das me gusta a este video y lo compartes ahora mismo en tu Facebook o WhatsApp, estás declarando tu disposición a ser confrontado por la verdad sin importar cuán incómoda sea. Mateo 7, 13, 14. Dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tu acción de compartir este mensaje demuestra que quieres estar entre esos pocos que realmente entienden lo que significa seguir a Cristo. Comentar la frase "quiero conocer la verdad" no es solo una declaración, es una invitación al Espíritu Santo para que examine tu corazón y revele cualquier pecado oculto. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede ser literalmente la diferencia entre el cielo y el infierno para tu alma. Si te vas ahora, podrías estar perdiendo la oportunidad que Dios te está dando para corregir algo que está poniendo en peligro tu destino eterno. El enemigo quiere que evites esta confrontación, pero yo te aseguro que lo que descubrirás aquí puede liberarte de un engaño que está destruyendo tu vida espiritual. Voy a comenzar con la historia. En las colinas serenas que rodeaban una de las ciudades más prósperas de la antigua Israel, donde los olivares se extendían como mar plateado bajo el sol matutino y donde el aroma del incienso del templo flotaba constantemente en el aire, vivía un hombre extraordinariamente respetado llamado Eleazar, cuyo nombre significaba Dios ha ayudado, y quien había construido una reputación impecable como uno de los líderes espirituales más influyentes de toda la región. Eleazar no era simplemente un creyente ordinario, era el tipo de hombre que todos admiraban y señalaban como ejemplo de piedad auténtica. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para orar durante horas,
Conocía las escrituras de memoria hasta el punto donde otros venían constantemente a consultarle sobre asuntos espirituales complejos. Daba generosamente a los pobres hasta el punto donde había sacrificado muchas comodidades personales para ayudar a los necesitados y había dedicado décadas de su vida a servir fielmente en el templo con una dedicación que era legendaria entre los sacerdotes. Su familia era considerada un modelo de armonía y bendición divina. Sus negocios prosperaban de manera que muchos atribuían directamente al favor de Dios. Y cuando hablaba sobre temas espirituales, las multitudes se congregaban para escuchar su sabiduría. Pero había algo que nadie sabía sobre Eleazar, algo que él había escondido cuidadosamente durante más de 20 años en lo más profundo de su corazón. Algo que había aprendido a justificar y racionalizar hasta convencerse a sí mismo de que no era realmente un problema serio delante de Dios. Décadas atrás, su hermano menor Jonatán había cometido una traición devastadora que había destruido la confianza de Eleazar de manera aparentemente irreparable. Jonatán había robado la herencia familiar que correspondía a Eleazar. Había mentido deliberadamente para obtener las bendiciones del padre. Había arruinado el compromiso matrimonial que Eleazar tenía con la mujer que amaba profundamente. Y finalmente había huido de la región, llevándose todo lo que tenía valor, dejando a Eleazar en la ruina económica y emocional. Durante años, Eleazar había llorado amargamente por la traición. Había pasado noches enteras preguntándose cómo alguien de su propia sangre podía haber sido tan cruel y calculador. Pero con el tiempo, especialmente después de que Dios comenzó a bendecirlo nuevamente y su vida se reconstruyó de maneras incluso mejores que antes, Eleazar pensó que había superado el dolor y la traición. Externamente, nunca hablaba mal de Jonatán. Incluso había aprendido a mencionar su nombre sin mostrar emoción visible. Y si alguien le preguntaba sobre su hermano, simplemente decía que estaba en las manos de Dios y cambiaba el tema. Eleazar genuinamente creía que había perdonado a su hermano porque ya no sentía la ira ardiente de los primeros años. Ya no pasaba tiempo obsesionándose con la venganza. Y había logrado construir una vida exitosa a pesar de la traición. Pero la realidad era que en lo más profundo de su corazón, Eleazar había construido una muralla de frialdad e indiferencia hacia Jonatán que él interpretaba como paz, pero que en realidad era una forma sofisticada de falta de perdón. Cuando ocasionalmente llegaban noticias de que Jonatán estaba pasando por dificultades en tierras lejanas, Eleazar sentía una satisfacción secreta que inmediatamente racionalizaba como justicia divina. Cuando escuchaba que el negocio de Jonatán había fracasado, se decía a sí mismo que simplemente estaba contento de que Dios fuera justo. Pero la verdad era que sentía una alegría vengativa que cuidadosamente escondía incluso de sí mismo. Durante 20 años, Eleazar había vivido con este veneno emocional en su corazón, pero había sido tan sutil en mantenerlo escondido que incluso él mismo no reconocía la gravedad espiritual de lo que estaba cargando. Un día, cuando ya era un anciano respetado y aparentemente maduro espiritualmente, llegaron noticias devastadoras. Jonatán había muerto en tierra extranjera, solo y empobrecido, y sus últimas palabras habían sido un mensaje pidiendo perdón a su hermano Eleazar y expresando su deseo de reconciliarse antes de morir. Cuando Eleazar escuchó estas noticias, en lugar de sentir dolor o compasión, experimentó una sensación de alivio y finalidad que lo llenó de una satisfacción oscura. Ahora nunca tendrá la oportunidad de pedirme perdón en persona, pensó secretamente, y nunca tendré que enfrentar la incomodidad de decidir si perdonarlo o no. Esa misma noche, mientras Eleazar estaba en su tiempo habitual de oración, algo extraordinario y aterrador ocurrió.
El cielo pareció cerrarse completamente a sus súplicas. Sintió una presencia divina que se retiraba de su vida de manera tan dramática que físicamente sintió frío en su alma. Y escuchó una voz clara que le dijo: «Por cuanto no perdonaste a tu hermano desde el corazón, tampoco yo te perdono a ti». Durante los meses siguientes, la vida de Eleazar comenzó a desmoronarse de maneras inexplicables y devastadoras. Sus oraciones perdieron completamente su poder. Su salud se deterioró misteriosamente, sus negocios comenzaron a fallar uno tras otro, su familia comenzó a experimentar conflictos y tragedias, y finalmente murió en una agonía espiritual terrible, comprendiendo demasiado tarde que durante 20 años había estado viviendo en un engaño mortal que había cancelado su relación con Dios y había puesto su alma en peligro eterno. Hermano mío, hermana mía, después de escuchar esta historia profundamente perturbadora de Eleazar, necesito que entiendas algo que puede estar exponiendo el estado real de tu corazón en este mismo momento. El pecado secreto que está enviando a millones de cristianos al infierno sin que se den cuenta es la falta de perdón disfrazada como superación, madurez o justicia divina. Este no es un pecado pequeño o secundario que Dios pasa por alto porque tienes otras virtudes espirituales. Es una transgresión tan grave que Jesús mismo declaró que puede cancelar completamente el perdón divino en tu vida y enviarte directamente al infierno, sin importar cuántas cosas buenas hayas hecho como cristiano. Necesito corregir inmediatamente un error devastador que está engañando a millones de creyentes. Han confundido la falta de ira emocional intensa con el perdón genuino, cuando la realidad bíblica es que puedes no sentir rabia ardiente hacia alguien y aún estar cargando falta de perdón mortal en tu corazón. Eleazar no caminaba por su casa gritando de ira contra su hermano, no planeaba venganza activa, no hablaba constantemente sobre la traición, pero en lo profundo de su alma mantenía una frialdad, una dureza, una satisfacción secreta por el sufrimiento de Jonatán que Dios considera como falta de perdón completa. Escúchame con atención, porque esto puede salvar tu alma. Cuando Jesús enseñó sobre el perdón, no estaba dando una sugerencia opcional para cristianos avanzados. Estaba estableciendo un requisito absoluto e innegociable para la salvación eterna. En Mateo 6, 14, 15, Jesús declara sin ambigüedad: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esta no es una amenaza vacía o una exageración para enfatizar un punto. Es una declaración literal sobre el mecanismo divino de la salvación. Necesitas identificar inmediatamente estas formas sutiles de falta de perdón que pueden estar operando en tu corazón sin que las reconozcas. Primero, sientes satisfacción secreta cuando la persona que te hirió experimenta problemas o fracasos. Segundo, evitas intencionalmente el contacto o la reconciliación con esa persona, aunque tengas oportunidades de hacerlo. Tercero, justificas tu frialdad hacia esa persona como sabiduría o protección personal. Cuarto, te niegas a orar genuinamente por el bienestar y la bendición de quien te ofendió. Quinto, mantienes una lista mental de las ofensas que esa persona cometió contra ti. Sexto, hablas de manera neutral sobre esa persona, pero con un tono que revela frialdad emocional. Séptimo, sientes que esa persona debe pedirte perdón antes de que tú consideres perdonarla. Octavo, has desarrollado una indiferencia calculada hacia el bienestar de quien te hirió. Noveno, racionalizas tu falta de amor hacia esa persona como justicia divina en acción. Décimo, evitas situaciones donde podrías tener que demostrar amor cristiano hacia esa persona.
Estos no son síntomas de madurez espiritual o sabiduría práctica, son evidencias de un corazón que no ha perdonado verdaderamente y que está en peligro espiritual mortal. La parábola que Jesús contó en Mateo 18, 21, 35 sobre el siervo que no perdonó termina con una declaración escalofriante. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La frase clave aquí es de todo corazón, lo que significa que el perdón superficial, intelectual o parcial no cuenta delante de Dios. Eleazar había perdonado intelectualmente a su hermano en el sentido de que no buscaba venganza activa, pero su corazón mantenía una frialdad que Dios interpretó como falta de perdón completa. Necesito que examines honestamente tu corazón ahora mismo. ¿Hay alguien en tu vida hacia quien mantienes frialdad emocional, indiferencia calculada o satisfacción secreta por sus problemas? ¿Hay alguna persona que te hirió profundamente y hacia quien no sientes amor genuino, aunque tampoco sientes odio activo? ¿Existe alguien por quien no puedes orar sinceramente pidiendo que Dios lo bendiga abundantemente? Si es así, estás cargando el mismo pecado mortal que destruyó a Eleazar. Necesito que comentes si hay alguna situación de falta de perdón en tu vida que necesita ser expuesta y corregida, porque al final de este video voy a hacer una oración específica de liberación que puede salvar tu alma de la condenación eterna. No pauses este video ahora, porque en los próximos minutos voy a revelar exactamente cómo identificar y erradicar completamente este pecado mortal de tu corazón antes de que sea demasiado tarde. La experiencia devastadora de Eleazar me conecta inmediatamente con una de las enseñanzas más serias y aterradoras que Jesús dio sobre el perdón, una parábola que la mayoría de los cristianos conocen superficialmente, pero cuyas implicaciones eternas rara vez son entendidas en toda su gravedad. En Mateo 18, 21, 35, cuando Pedro preguntó si perdonar 7 veces era suficiente, Jesús respondió que debemos perdonar 70 veces 7. Y luego contó la historia del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un siervo le debía una cantidad imposible de pagar, pero cuando rogó por misericordia, el rey tuvo compasión y le perdonó toda la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo salió y encontró a un consiervo que le debía una cantidad muchísimo menor, y cuando éste no pudo pagar, lo hizo encarcelar sin misericordia. Cuando el rey se enteró, llamó al siervo malvado y le dijo: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y entregándolo a los verdugos, declaró que así permanecería hasta que pagara todo lo que debía. Luego Jesús añadió estas palabras que deberían aterrorizar a todo cristiano: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola revela una verdad espiritual que la mayoría de los creyentes no comprenden. El perdón que Dios nos ha dado por nuestros pecados está condicionado a que nosotros perdonemos a otros. No es una recompensa adicional por perdonar, es un requisito fundamental para mantener nuestro propio perdón. Pero necesito corregir una interpretación peligrosa que está engañando a millones de cristianos. Han sido enseñados que porque son salvos por gracia, pueden tener falta de perdón en sus corazones sin consecuencias eternas, cuando la realidad bíblica es que la gracia de Dios está condicionada a que mantengamos un corazón perdonador. La falta de perdón no es simplemente un pecado entre muchos otros, es un pecado que cancela la efectividad de todos los demás aspectos de tu vida cristiana. Cuando tienes falta de perdón en tu corazón, no importa cuánto ores, cuánto leas la Biblia, cuánto sirvas en la iglesia o cuánto dinero des en ofrendas, porque ese veneno espiritual contamina y anula todo lo demás.
Es como tratar de llenar un recipiente que tiene un agujero en el fondo. Sin importar cuánta agua virtudes cristianas pongas, siempre se vaciará debido a la falta de perdón. La falta de perdón opera bajo principios espirituales específicos que debes entender para reconocer su gravedad. Primero, bloquea completamente tus oraciones, porque Dios se niega a escuchar las súplicas de corazones que no perdonan. Segundo, anula el perdón divino en tu propia vida, poniendo en peligro tu salvación eterna. Tercero, abre puertas legales para que demonios operen en tu vida con autoridad. Cuarto, contamina todas tus relaciones, porque el veneno de la falta de perdón se extiende más allá de la persona específica que no has perdonado. Quinto, destruye tu capacidad de discernir espiritualmente, porque endurece tu corazón hacia la voz de Dios. Sexto, sabotea tus bendiciones materiales, porque Dios no puede bendecir a quien mantiene maldición en su corazón hacia otros. Séptimo, impide tu crecimiento espiritual, porque la falta de perdón actúa como un techo que limita tu desarrollo. Octavo, afecta tu salud física, porque el resentimiento produce toxinas emocionales que se manifiestan en enfermedades. Noveno, distorsiona tu perspectiva de la justicia divina, porque confundes tu sed de venganza con el carácter de Dios. Décimo, te convierte en esclavo emocional de la persona que te hirió, porque le das poder continuo sobre tu paz y bienestar. Eleazar experimentó todos estos efectos durante 20 años, pero los había racionalizado como pruebas o ataques del enemigo, sin reconocer que él mismo había abierto las puertas a esos problemas a través de su falta de perdón. Ahora quiero que comentes tu edad en este video, porque necesito entender en qué etapa de la vida estás enfrentando esta revelación sobre el perdón. Esta información es espiritualmente relevante para las oraciones específicas que haré por ti al final. También necesito que entiendas algo sobre la crisis espiritual que estamos viviendo en junio de 2025. Nunca en la historia de la Iglesia cristiana ha habido tantos creyentes profesantes viviendo con falta de perdón justificada como límites saludables, autoprotección o justicia merecida. La cultura moderna ha infiltrado la Iglesia con una mentalidad de derechos y victimización que hace que muchos cristianos sientan que están en su derecho de mantener resentimiento hacia quienes los han herido. Pero quiero felicitarte porque al estar aquí, al buscar verdad bíblica pura, sin importar cuán incómoda sea, estás demostrando un corazón que realmente quiere agradar a Dios más que proteger su ego herido. Profundicemos mucho más en la comprensión bíblica y práctica de por qué la falta de perdón es tan devastadora espiritualmente que puede enviar cristianos directamente al infierno. Porque necesitas entender los mecanismos espirituales exactos que operan cuando mantienes resentimiento en tu corazón y por qué Dios considera este pecado como tan grave que puede cancelar completamente su misericordia hacia ti. La falta de perdón no es simplemente una debilidad emocional o un problema psicológico que afecta tu bienestar personal. Es una rebelión directa contra el carácter fundamental de Dios y una violación del pacto básico del Evangelio. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó una deuda infinita por tus pecados que tú nunca podrías haber pagado. El costo de tu salvación fue la sangre preciosa del Hijo de Dios, un sacrificio de valor inconmensurable que cubrió transgresiones que merecían castigo eterno. En el momento que recibiste esa gracia extraordinaria, entraste en un pacto espiritual que requiere que extiendas la misma misericordia a otros que Dios te extendió a ti. Cuando te niegas a perdonar a alguien, estás esencialmente declarando que la ofensa contra ti es más grave que tus pecados contra un Dios santo, que mereces misericordia, pero esa persona
no la merece, que tu dolor es más importante que la justicia divina. Esta actitud no es simplemente falta de madurez, es orgullo satánico que coloca tu juicio por encima del juicio de Dios. Pero necesitas corregir conceptos erróneos fundamentales sobre lo que realmente significa el perdón bíblico. Primero, crees erróneamente que perdonar significa que debes confiar automáticamente en quien te hirió. Segundo, piensas que el perdón requiere que la otra persona se arrepienta primero. Tercero, confundes el perdón con permitir que el abuso continúe sin consecuencias. Cuarto, crees que perdonar significa que no puedes establecer límites de protección. Quinto, piensas que el perdón elimina la necesidad de justicia o restitución. Sexto, confundes sentimientos de dolor continuo con falta de perdón. Séptimo, crees que debes sentir perdón para que sea válido. Octavo, piensas que perdonar una vez es suficiente sin necesidad de renovar esa decisión. Noveno, confundes recordar la ofensa con no haber perdonado. Décimo, crees que el perdón debe ser mutuo para que sea efectivo. El perdón bíblico es una decisión de la voluntad, no un sentimiento emocional. Es la elección consciente de liberar a alguien de la deuda emocional y espiritual que tiene contigo, de transferir el derecho de venganza a Dios y de desear genuinamente el bienestar de esa persona, incluso si nunca vuelves a tener una relación cercana con ella. Cuando Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras estaba siendo crucificado, no estaba esperando que sus ejecutores se arrepintieran primero, no estaba negando la gravedad de lo que le estaban haciendo, y ciertamente no estaba sintiendo amor emocional hacia ellos en ese momento de agonía. Estaba tomando una decisión volitiva de liberar su derecho a la venganza y encomendar la justicia al Padre. La investigación médica ha demostrado que la falta de perdón produce efectos físicos medibles. Eleva crónicamente el cortisol causando inflamación sistémica, debilita el sistema inmunológico haciéndote vulnerable a enfermedades, aumenta la presión arterial y el riesgo cardiovascular, disrumpe los patrones de sueño causando fatiga crónica y acelera el envejecimiento celular. Pero más importante que los efectos físicos son las consecuencias espirituales. La falta de perdón literalmente endurece tu corazón hacia Dios, porque es imposible mantener amargura hacia las personas y ternura hacia Dios simultáneamente. Es como tratar de tener agua fresca y agua amarga fluyendo de la misma fuente. Santiago 3:11 dice que esto no puede ser. Cuando Eleazar mantenía frialdad hacia su hermano, esa frialdad gradualmente se extendió hacia Dios sin que él lo reconociera. Sus oraciones se volvieron mecánicas, su lectura bíblica se volvió intelectual, sin impacto del corazón, su adoración se volvió ritual, sin encuentro genuino, y su capacidad de discernir la voz de Dios se deterioró porque el resentimiento había construido una barrera entre su espíritu y el Espíritu Santo. Siguiendo este entendimiento, necesito que comentes honestamente si hay alguna persona hacia quien sientes frialdad, indiferencia o resentimiento, porque en los próximos minutos voy a revelar el proceso exacto para experimentar perdón sobrenatural que puede salvar tu alma del juicio eterno. Ahora necesito llevarte a una comprensión aún más profunda sobre las consecuencias eternas específicas de la falta de perdón, usando las Escrituras para revelarte exactamente por qué Jesús consideró este pecado como tan grave que puede cancelar completamente la salvación y por qué millones de cristianos profesantes van a descubrir demasiado tarde que su falta de perdón los ha excluido del reino de los cielos. En Mateo 5:7, durante el Sermón del Monte, Jesús declaró: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia».
Esta no es simplemente una promesa de bendición adicional, es una declaración de que solo aquellos que extienden misericordia recibirán misericordia divina. La implicación inversa es escalofriante. Los no misericordiosos no alcanzarán misericordia. En Mateo 25, 31, 46, en la descripción del juicio final, Jesús separa las ovejas de los cabritos basado en actos de misericordia hacia otros. Los que mostraron compasión van a la vida eterna, pero los que no la mostraron van al castigo eterno. La falta de misericordia, que incluye la falta de perdón, es criterio de condenación eterna. En Santiago 2:13 encontramos otra advertencia severa, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esto significa que si no extienes misericordia a otros, Dios te juzgará sin misericordia a ti. Quiero compartir contigo una experiencia personal que me enseñó la gravedad mortal de la falta de perdón. Durante mis primeros años de ministerio, conocí a un hombre que había sido líder respetado en su iglesia durante más de 30 años. Era conocido por su conocimiento bíblico, su generosidad y su dedicación al servicio cristiano. Pero tenía una relación completamente cortada con su hijo debido a una ofensa que había ocurrido décadas atrás. Este hombre justificaba su frialdad hacia su hijo como disciplina bíblica y consecuencias justas. Pero la realidad era que mantenía un corazón endurecido que se negaba a buscar reconciliación. Durante los últimos años de su vida, experimentó una serie de tragedias devastadoras. Perdió su empleo inesperadamente, su esposa desarrolló una enfermedad terminal, sus otros hijos se alejaron de él y finalmente murió solo y amargado. Antes de morir, me confesó que durante años había sentido como si Dios hubiera retirado su presencia de su vida, que sus oraciones no tenían poder y que vivía en sequedad espiritual constante. Creo que Dios está enojado conmigo, me dijo, pero no sé por qué. Cuando le pregunté sobre su relación con su hijo, inmediatamente se endureció y justificó su posición. Murió sin reconciliarse, y no puedo evitar preguntarme sobre su destino eterno. En 1 Juan 2, 9, 11, encontramos una declaración que debería alarmar a todo cristiano. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El aborrecimiento aquí no se refiere solo al odio activo, incluye la frialdad, la indiferencia y la falta de amor genuino. En 1 Juan 3:15, la advertencia es aún más severa. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La falta de amor hacia otros, especialmente hacia aquellos que nos han herido, es evidencia de que no tenemos vida eterna. Pero necesitas aplicar estos principios bíblicos de manera práctica e inmediata. Primero, identifica específicamente a cada persona hacia quien mantienes cualquier forma de resentimiento, frialdad o falta de amor genuino. Segundo, reconoce que tu falta de perdón está poniendo en peligro tu salvación eterna, no solo tu bienestar emocional. Tercero, decide conscientemente liberar a esas personas de toda deuda emocional hacia ti. Cuarto, ora específicamente por el bienestar y las bendiciones de cada persona que te ha herido. Quinto, busca oportunidades de demostrar amor práctico hacia ellos si es posible y apropiado. Sexto, renuncia a tu derecho de venganza y entrégaselo completamente a Dios. Séptimo, pide al Espíritu Santo que cambie tu corazón para que puedas sentir amor genuino por ellos. Octavo, si es posible y seguro, busca reconciliación y restauración de la relación. Noveno, desarrolla la práctica de perdonar inmediatamente cada nueva ofensa sin permitir que se acumule resentimiento. Décimo,
Examina regularmente tu corazón para asegurarte de que no estás desarrollando nuevas áreas de falta de perdón. El perdón no es un sentimiento que esperas tener, es una decisión que tomas independientemente de cómo te sientes. Eleazar esperó durante 20 años sentir perdón hacia su hermano, pero el perdón verdadero comienza con una decisión de la voluntad que luego permite que Dios cambie tu corazón. Hermano mío, hermana mía, después de este viaje intenso y potencialmente aterrador a través de las verdades bíblicas sobre la falta de perdón y sus consecuencias eternas, quiero felicitarte profundamente por haber tenido la valentía espiritual de permanecer aquí y enfrentar una de las verdades más incómodas y confrontativas del cristianismo auténtico. Sé que muchas de estas revelaciones pueden haber expuesto áreas de tu corazón que preferirías no examinar, pueden haber revelado pecados que habías justificado o minimizado, y pueden haber creado una convicción profunda sobre relaciones rotas que has estado evitando restaurar. El simple hecho de que hayas permanecido hasta este punto, absorbiendo verdades que la mayoría de los cristianos modernos evitan o rechazan, demuestra una sinceridad espiritual extraordinaria y un hambre por la santidad que va mucho más allá de la religiosidad superficial que caracteriza a tantos creyentes contemporáneos. No todas las personas tienen la humildad necesaria para permitir que el Espíritu Santo examine sus corazones tan profundamente para reconocer que pueden estar cargando pecados mortales sin saberlo, para estar dispuestas a cambiar patrones emocionales que han mantenido durante años o décadas. Muchos prefieren la comodidad de una fe que no requiere confrontación interna antes que la libertad que viene de la verdad completa. Pero tú has demostrado que valoras tu destino eterno más que tu comodidad emocional. Ahora necesito que comentes tu nombre completo en este video, porque quiero incluirte específicamente en las oraciones que hago por personas que están enfrentando la convicción del Espíritu Santo sobre la falta de perdón y que necesitan gracia sobrenatural para experimentar transformación del corazón. Necesito saber quién ha tenido la valentía de llegar hasta el final de esta enseñanza tan desafiante, porque eso me indica el nivel de seriedad que tienes sobre corregir cualquier área de falta de perdón en tu vida. Tu nombre será mencionado específicamente en intercesión por la liberación completa de cualquier resentimiento, amargura o frialdad que puedas estar cargando, por la capacidad sobrenatural de amar a quienes te han herido, y por la restauración de relaciones rotas, donde sea posible y apropiado. Pero también necesito que hagas algo que puede salvar almas de la condenación eterna. Comparte este video inmediatamente con alguien que necesita escuchar esta verdad sobre el perdón. Si no tienes a nadie específico en mente, compártelo en tu Facebook o WhatsApp, porque es crucial que este mensaje alcance otros corazones que pueden estar en peligro eternal debido a la falta de perdón. Te aseguro que Satanás está luchando con todas sus fuerzas para que no compartas este video, porque él prospera cuando los cristianos viven en engaños sobre la gravedad de la falta de perdón, cuando permanecen ciegos a cómo este pecado está bloqueando sus oraciones y poniendo en peligro sus almas. Si sientes resistencia para compartir, reconoce que son fuerzas demoníacas tratando de mantener a otros en la esclavitud de la amargura. Lucha contra esa resistencia como un acto de amor hacia aquellos que necesitan esta revelación que puede salvar sus vidas eternas. Cada vez que compartes contenido que expone pecados ocultos y llama al arrepentimiento genuino, estás participando en la obra de salvación que puede rescatar almas del infierno. Ahora quiero animarte a buscar más videos de este canal, porque cada historia está diseñada para revelar aspectos del carácter de Dios y exponer áreas de nuestra vida que necesitan alinearse con su santidad.
No permitas que esta sea una experiencia aislada, sino el catalizador de una transformación continua hacia la semejanza de Cristo. Termino con una oración específica de liberación dirigida por el Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono por cada persona que ha llegado hasta este momento, especialmente por aquellos que han sido confrontados por tu Espíritu sobre áreas de falta de perdón en sus corazones. Señor, tú conoces cada herida que han sufrido, cada traición que han experimentado, cada dolor que han cargado, y entiendes por qué sus corazones se han endurecido hacia aquellos que los hirieron. Pero también conoces el peligro eterno en el que se encuentran si no liberan completamente ese resentimiento. Padre, rompe ahora mismo toda dureza de corazón, toda amargura, toda frialdad hacia otros que está bloqueando tu misericordia en sus vidas. Dales la gracia sobrenatural para perdonar desde lo profundo de sus corazones, no porque lo merezcan aquellos que los hirieron, sino porque tú los has perdonado a ellos de pecados mucho mayores. Cambia sus corazones de piedra en corazones de carne. Permite que experimenten tu amor de tal manera que puedan extender ese mismo amor a otros. Y restáurales la comunión contigo que se había perdido debido a la falta de perdón. Que nunca más permitan que el resentimiento ponga en peligro su salvación, sino que caminen en la libertad del perdón completo. En el nombre de Jesús, quien nos perdonó mientras éramos aún sus enemigos. Amén. Quiero que sepas que ha sido un honor sagrado compartir contigo una de las verdades más importantes y potencialmente salvadoras que un cristiano puede entender. El perdón no es opcional en el cristianismo. Es fundamental para nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno. Me encantaría conocerte personalmente algún día y escuchar cómo Dios ha usado esta revelación para transformar tu corazón y restaurar relaciones rotas en tu vida. Si en algún momento durante este video hubo problemas técnicos o información unclear, por favor perdóname. Mi corazón está completamente enfocado en transmitir estas verdades que pueden salvar almas, pero reconozco mis limitaciones humanas. Lo importante es que el mensaje sobre la gravedad mortal de la falta de perdón haya penetrado profundamente en tu corazón, que reconozcas cualquier área donde necesitas arrepentirte y cambiar, y que tomes acción inmediata para corregir cualquier relación rota antes de que sea demasiado tarde. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen siempre, y que vivas cada día en la libertad del perdón completo, tanto recibido como extendido.